trabajando con la limpieza, evaluación y realmacenamiento de los libros raros de nuestra biblioteca, y en los últimos meses hemos estado trabajando con la limpieza de las tesis de la colección de referencia. Este proyecto ha sido de gran ayuda para nuestra biblioteca y nos ha enseñado a que pues debemos preservar nuestros recursos para las próximas generaciones. Ahora les dejo a la doctora Anitza Valentín con la presentación oficial de nuestra invitada, la doctora Luz Mary Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, Catherine. Por favor, ¿podrían apagar los micrófonos? Se lo vamos a estar agradeciendo. Muchísimas gracias. De parte de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez, le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes virtuales a la primera actividad conmemorando la Semana de la Preservación, titulada Introducción a la Preservación de los Recursos en Archivos y Bibliotecas, algunas consideraciones y acercamientos básicos. Nuestro recurso para el día de hoy es la doctora Luz Mary Rodríguez. La doctora Luz Mary Rodríguez tiene un doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Esto es la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Actualmente vive la mayor parte del tiempo en Ohio, donde trabaja como consultora, desarrolladora de contenido e historiadora independiente de la arquitectura. Fue archivera principal e investigadora en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico de 1997 al 2012. Posee certificaciones en preservación de archivos del Society of American Archives y en conservación avanzada de papel por el Northeast Document Conservation Center en Massachusetts. En el 2012 se incorporó a la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico como decana asociada y permaneció como parte de la facultad hasta diciembre de 2016. En Puerto Rico impartió cursos sobre la historia de la arquitectura e investigación para el diseño en varios programas de arquitectura y diseño. También ha colaborado como docente adjunto en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde ha estado a cargo de varios cursos de archivística. Ya en el 2018 recibió una beca de la Fundación Graham para desarrollar la segunda fase de investigación de su proyecto sobre Puerto Rico Reconstruction Administration. A partir de esa investigación, fundó y administra la página PRA Architecture en Facebook, que se enfoca en la divulgación e información de la arquitectura del nuevo trato en Puerto Rico. En el 2019, junto a la doctora Yara Colón, fundó la Colectiva para la Investigación de la Historia y la Teoría de la Arquitectura en Puerto Rico. Actualmente colabora con la Fundación Luis Muñoz Marín como Digital Archival Architect para el proyecto de Puerto Rico, Architectural Heritage Archive, que se diseña y construye como una subvención de la Fundación Mellon. La doctora Rodríguez tiene a su haber múltiples publicaciones nacionales e internacionales y está trabajando en 2 libros actualmente. Uno sobre arquitectura colonial del Nuevo Trato y otro con la doctora Colón enfocado en la reconstrucción post-desastre durante la primera mitad del siglo XX. Agradecemos a la doctora Rodríguez por estar con nosotros hoy y les deseo informar que esta actividad va a estar siendo grabada y va a estar disponible a través de nuestro canal de YouTube para el beneficio de toda la comunidad. Adicional, cuando estemos finalizando la conferencia, se le va a estar compartiendo un enlace para la evaluación de la actividad. Una vez usted complete esa evaluación, le estará llegando a su correo electrónico un certificado de participación. Nuevamente, agradecemos a la doctora Rodríguez y los dejo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias tanto a Catherine como a Anitza por la invitación y por la presentación. Como se pudieron dar cuenta en la presentación, mi entrenamiento no comenzó en archivística, comenzó en arquitectura y luego, pues por las cuestiones de la vida, yo acabé trabajando
como archivera en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico. Y luego, pues me uní a los esfuerzos de la Red de Archivos de Puerto Rico y presidí la asociación del 2000 al 2003. Y en aquel momento, como parte de las actividades que hacíamos para visitar algunas instituciones, pues nos dimos cuenta de la necesidad que había en entrenamiento en preservación y en conservación. Y pues a mí me surgió la inquietud un poquito antes de eso, de prepararme, porque el trabajo que yo estaba haciendo en el Archivo de Arquitectura, pues necesitaba, ¿verdad?, de un conocimiento por lo menos básico en preservación, ya que pues nosotros estábamos trabajando en los documentos especiales, documentos de gran tamaño y de unos soportes y formatos especiales. Lo que voy a presentarles hoy es una introducción muy, muy básica a a la preservación y la conservación. Por favor, si alguien me indica si ven la presentación, se los agradezco. No, todavía no se ve. No. Todavía no. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Presentar ahora. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Perfecto, gracias. Como les decía, lo que voy a presentar hoy son unos acercamientos introductorios hacia algunas de las consideraciones que a veces nos tenemos que enfrentar, ya sea en archivos o bibliotecas, dependiendo de los recursos que estamos administrando. Y antes de arrancar con esto, quiero un poco ubicarme en desde dónde es que yo transito estas cuestiones de la archivística. Yo trabajo durante quizás los pasados 3, 4 años desde la teoría decolonial, así que mi trabajo, particularmente de investigación sobre archivística, está anclado en el reconocimiento de que los archivos y las bibliotecas pues son instituciones que están, digamos que atados a entramados de poder y de autoridad, que en el caso de Puerto Rico la condición colonial afecta la manera en que no solamente los documentos a los que tenemos acceso y los que nosotros custodiamos, digamos que quote unquote, para usar los términos que se usan en Puerto Rico, los documentos que custodiamos, sabemos que en muchas ocasiones los documentos sobre Puerto Rico pues están en España, están en Estados Unidos, aunque han habido proyectos de rescate y que también tendemos a seguir de cerca los estándares estadounidenses y a veces los aplicamos sin cuestionarlos, ¿verdad? Así que yo trabajo la archivística desde la noción del cuidar y no desde el custodiar.
y conscientes de que la noción de servicio implica un acercamiento comunitario también. Y esa comunidad puede ser, en caso de la universidad, la comunidad educativa, en caso de gremios profesionales, pues precisamente la comunidad profesional, pero en el mejor de los casos, pues atenderá las comunidades per se, y cuando me refiero a ellas, a quizás las más marginadas, silenciadas, invisibilizadas, etc. Así que para mí el cuidar está muy ligado a la noción de preservación, partiendo quizás desde unos cuestionamientos, ¿verdad?, que tienen que ver con preguntarnos de entrada qué preservamos, para quiénes lo preservamos, por qué, pero también las preguntas contrarias. ¿Qué es lo que no preservamos? ¿Por qué no lo preservamos? Así que yo soy de la creencia y abogo por el cuestionamiento, la teoría de la labor archivística, y que las consideraciones prácticas estén, digamos que sustentadas por una teoría que en el mejor de los casos debe ser localizada, situada y que atienda a los intereses de Puerto Rico. Así que, como les decía, hoy vamos a hablar de algunas consideraciones de preservación y los puntos por los que yo pretendo transitar hoy son un poco qué son los documentos, cuáles son los objetivos de la preservación, cómo el contexto puertorriqueño afecta, guía o informa las decisiones de preservación que tomamos, algunas sugerencias para evaluar las colecciones y establecer prioridades. Voy a hablar un poco de los agentes de deterioro, las estrategias de mayor impacto y algunas intervenciones simples. Así que tengo mucho por cubrir, así que voy a ir bien rápido, pero espero que tengamos tiempo al final para que los que tengan preguntas, pues las contestamos. Y si no, pues yo les voy a dejar mis contactos para que se puedan comunicar conmigo luego, si acesan. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de preservación es no solo cuáles son nuestras colecciones, ¿verdad? Pero ¿qué es un documento? Y en términos generales eso va a traducir a cuáles son los soportes y los medios que conforman eso que nosotros estamos identificando como el documento. Dentro de la teoría colonial, en archivística podríamos considerar que un documento es cualquier cosa. En el pensamiento eurocéntrico, el documento está atado a lo textual, ¿verdad? Pero en el pensamiento decolonial, pues expandimos un poco el acercamiento. Así que cosas como esta, la colección Forbes de pigmentos de la Universidad de Harvard, ciertamente caerían dentro del renglón de esa definición amplia de documento, pues son un registro de una trayectoria histórica, nos informa sobre la historia de la química, la historia del arte, inclusive la historia de la biología, ¿verdad? Sí, consideramos que algunos pigmentos estaban hechos por insectos, otros de plantas, otros de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. O cosas como esta, en la Biblioteca Presidencial Franklin Delano Roosevelt se encuentra una muestra que es un pedazo de bizcocho de la boda de quien sería luego la reina Isabel de Inglaterra con
Felipe y que fue un regalo de la monarquía británica a Eleanor Roosevelt. Y ese pedazo de bizcocho se conserva en ese archivo como parte de los registros históricos, ¿verdad? Y aquí podríamos hablar de la historia de la monarquía, de historia cultural, pero también de historia de la gastronomía. Esto es un fruitcake, así que también podemos conseguir información o el documento contiene información sobre múltiples renglones. O el arte victoriano en cabello, que nos habla sobre género. Eran las mujeres quienes se dedicaban a hacer este tipo de arte / artesanía. Nos habla de la domesticidad, de la historia familiar, del arte popular, también de convenciones culturales, etcétera. O cosas que se están debatiendo actualmente, como las mantas del Underground Railroad, que algunos historiadores consideran que eran mapas o registros para ayudar a los esclavizados a escapar, y que los distintos patrones en realidad son códigos que tenían unos significados particulares. Esto en la historia está siendo debatido actualmente, pero si en vez de ver esto como un artefacto, como una manta, como una frisa, y lo vemos como un documento, pues ya entonces las consideraciones son otras. Un documento que no es un texto. O el quipu inca, que algunos estudiosos lo consideran una computadora, de hecho, y que era un sistema de registro dentro de la civilización antigua incaica, que no se sabe mucho sobre ellos. Los historiadores y los arqueólogos siguen trabajando sobre esto, pero cuando lo traducimos en vez de artefacto a documento, entonces empieza a tener otras características. Al final de los 90, cuando a los archivos empezaron a llegar materiales, los primeros materiales digitales, surgieron algunas interrogantes y salieron unos cuantos libros que intentaban poner ese nuevo advenimiento a los archivos en contexto. Y esta imagen, que se ve fatal, me perdonan cuando la pongo en Screen View, es una imagen del libro de Paul Conway, Preservation in the Digital World, y lo que pretende ilustrar la gráfica es la vida útil de un documento contra digamos que el soporte, el medio, el material en que la información está registrada. Así que la línea sólida está hablando de la vida del documento en años, y la línea entrecortada está hablando de la información que contiene ese material, ese documento. Como ven, la línea sólida nos empieza a dar un panorama, ¿verdad?, que nos indica que los medios digitales, ¿verdad?, que los empezamos a usar muchísimo en un momento dado, ¿verdad?, con el advenimiento de la computadora personal, etc. Esa información que está contenida en ese documento, pues tiene una vida útil muy, muy, muy limitada.
Y en la línea entrecortada empezamos a ver también cómo digamos que la tecnología y la industrialización, pues también tuvo que ver en la reducción de la vida útil de muchos documentos. Por ejemplo, reconocemos aquí, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg, que era un medio, digamos, de producción más en masa, pero todavía el papel se hacía a mano. Cuando nos movemos a el periódico, siglo XIX, ya el papel no solo se está produciendo con pulpa de madera y por métodos industriales, sino que también la imprenta se está haciendo con métodos industriales y con tintas de menor calidad. Así que eso va a tener repercusiones en la eventual preservación de los documentos. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos registrando información en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestras tablets, y ahí tenemos fotografías, por supuesto, pero también documentos, no solo personales, sino también de trabajo. Y si llevamos esto a las redes sociales y cómo las instituciones también utilizan las redes sociales como registros de información y de su trabajo, ¿verdad? Diario, pues tenemos que pensar en los problemas que supondrán para la preservación. Debo decir que suponen, porque ya hay proyectos que están atendiendo esto, cuando nos enfrentamos a información que se registra en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc. Bueno, cuando hablamos de la preservación versus la conservación, hay que tener muy claro que la preservación es, ante todo, preventiva y que se enfoca en reducir o disminuir la velocidad en la que ocurre el deterioro. La conservación, de otra parte, es correctiva o remediadora y su objetivo es estabilizar el deterioro físico-químico. A veces se utiliza también para devolver algunas características estéticas al documento. Y en términos de lo que conlleva, por lo general, la preservación es algo que intentamos que atienda la mayor cantidad de documentos en un repositorio, mientras que la conservación es selectiva, se limita a unos materiales que tienen gran valor y que están en unas condiciones muy adversas y es muy costosa. Hay que contratar unos especialistas para que atiendan estos materiales. Hay muchísimos laboratorios de conservación en Estados Unidos, especialmente ligados a instituciones archivísticas o museos. El de la izquierda es el Laboratorio de Conservación de Arte Asiático del Museo de Arte de Boston, donde parte del trabajo se hace a la manera tradicional japonesa, así que como ven, tienen un tatami en el piso, las mesas son bajas, se trabaja en cojines, en el piso. No todo el laboratorio es así, pero sí tienen una atención a también observar la manera tradicional de conservar. Y la imagen de la derecha es es una imagen de el trabajo de conservación que se le hizo a una bandera. De hecho, la bandera que inspiró el Star Spangled Banner, que es el himno de los Estados Unidos, y que había sido restaurada en varias ocasiones, en 1914, en el 81, y en el 98
se decidió hacerle una conservación extensa, retirar los trabajos de conservación que se habían realizado anteriormente, prácticamente descoserla y trabajarla de una manera siguiendo, ¿verdad?, parámetros más contemporáneos. Es una bandera de 30 por 42 pies, así que no cabía en ningún laboratorio, no cabe en ninguna mesa. Por eso es que ven que se habilitó un espacio muy grande tipo hangar, con los controles ambientales necesarios y los controles de filtro también para atender los particulados. Y se construyó una plataforma en rieles donde los conservadores trabajaban boca abajo y se iban moviendo sobre la bandera a medida que iban avanzando en el trabajo. Esta bandera por lo general se le adjudica valor porque es la que inspiró el himno, pero también a mí me gusta porque la hizo una mujer que era una empresaria de Maryland y que enviudó y pudo hacerse de sus propios bienes. Era una Mary Pickersgill, era una muy reconocida costurera de banderas particularmente, y fue una activista en Maryland también muy reconocida, trabajando para las causas de las mujeres solteras o las familias empobrecidas. Así que, ¿qué integra la preservación, debo decir, en los archivos? Pues cosas que seguramente ustedes ya están familiarizados con ellas. El control, la regulación ambiental, el almacenamiento, el manejo, los cambios del formato y reprografía, y también las consideraciones de prevención o manejo de emergencia. Básicamente, de lo que estamos hablando aquí es del control de los agentes de deterioro, que pueden ser atmosféricos, como la temperatura, la humedad relativa, la iluminación, particulados, cuando hablamos de los polvos del Sahara, por ejemplo. Pueden ser químicos, cuando se asocian a cosas como limpiadores, o inclusive con el propio deterioro de algunos materiales. Hay unas reacciones químicas que producen un desprendimiento de elementos gaseosos que pueden contaminar las otras colecciones, biológicos como sabandijas, roedores, hongos, y por supuesto los agentes de deterioro humanos, que casi siempre pues tienen que ver con todas las anteriores. Y aquí también entran situaciones como manejos inadecuados, almacenamientos inadecuados, pero también pues algunos descuidos como manos sucias, y otros que vamos quizás a hablar un poquito más adelante. También hay que tomar en consideración, cuando estamos hablando de la planificación para preservación, que no solamente estamos considerando los documentos per se, sino que también tenemos que considerar los depósitos y los edificios y dónde están ubicados esos edificios. Así que los espacios, los materiales de construcción, las consideraciones mecánicas como qué tipo de aire acondicionado tienen, qué tipo de sistema de supresión de incendio, si necesita reforzamiento estructural porque el depósito está en un segundo piso, y sabemos que dentro de 20 años no va a ser suficiente la capacidad estructural del edificio para soportar el peso de los documentos. Diseño y manejo de seguridad.
no solo del edificio, sino también en cuanto a cómo se da el servicio, limpieza y ornato, limpieza dentro del archivo y dentro de la biblioteca, pero también fuera del archivo y la biblioteca. Y como ya mencioné, prevención y manejo de emergencias, que como pues terriblemente se ha experimentado en los últimos años en Puerto Rico, pues es una consideración importante, ¿verdad? No solo en términos de la prevención de emergencias recurrentes, como pueden ser los huracanes, pero ya, especialmente ustedes que están en la zona donde pasaron los terremotos recientemente, pues también eso es otra preocupación, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta cuando estamos tratando de hablar de un contexto macro de la preservación. Ahora, tengo que subrayar que los conservacionistas son especialistas y que el entrenamiento en archivística no capacita para realizar tratamientos fuera de cosas básicas como remover grapas, liguillas, algunos tipos de limpieza y una encapsulación súper básica quizás. Por otro lado, que en la mayoría de los archivos la conservación no es una prioridad dentro del plan de preservación. ¿Por qué? Pues lo que ya comenté, porque atiende una cantidad limitadísima de documentos y lo que nos interesa es hacer el mayor bien a la mayor cantidad de documentos. Así que aquí les estoy mostrando algunos acercamientos a la, entre comillas, conservación por gente con buenas intenciones, pero que no estaban preparados para atender este tipo de intervención y que a veces nos parecen graciosas, pero no son nada de graciosas y ocurren absolutamente todos los días por buenas intenciones o inadvertidamente en instituciones que manejan documentos. Así que el programa de preservación es el sistema de protección y por eso hay que pensarlo de macro a micro. Yo creo en la planificación estratégica, creo en las colaboraciones y creo que la mejor manera de atender la preservación es a través de comités y a través de quizás unos renglones temáticos donde le podemos, ¿verdad? Cuando uno lo piensa en general, es una cosa que a veces da miedo, es súper overwhelming, pero separándolo, ¿verdad? En renglones y separando los ejercicios de preservación en proyectos, tendemos a poderlos manejar de una manera más adecuada. Así que para mí, cuando tiendo a dar clases, le presento a mis estudiantes una armadura. A veces pensamos que la armadura es un ente en sí mismo, pero no, la armadura está hecha de distintos elementos que a su vez se interconectan y se interrelacionan entre ellos. Y así es que tenemos que pensar el programa de preservación en distintos ejercicios, en distintos proyectos que se interrelacionan entre ellos. Y hay cosas que podemos hacer, que podemos hacerle a los documentos durante todas las etapas, desde la adquisición hasta el servicio. Todo es cuestión de tener nuestro plan y nuestro manual al día. También me gusta usar la metáfora de la matrioshka, porque de lo que estamos hablando es de las capas protectoras. Así que comenzando de afuera para adentro, el edificio, el depósito, el anaquel, la caja, el cartapacio, la guarda y finalmente el documento. Y si nosotros estamos siendo conscientes de lo que nos toca, ¿verdad? Como oficiales de preservación,
pues deberíamos tener una certeza más o menos mínima de la seguridad de ese documento, claro, teniendo en cuenta que hay cosas que pues, no podemos controlar y que no podemos prever, como podría ser, qué sé yo, un incendio, pero cosas como los huracanes sí los podemos prever porque sabemos cuándo llegan y sabemos qué pasa y hemos tenido algunas experiencias ya con esto. Así que cosas que tenemos que tener en cuenta desde el macro, nuestra localización. Somos una isla, como alguien dijo alguna vez, rodeada de agua, mucha agua, en el trópico. Y eso, pues sí, tiene repercusiones en nuestro contexto y tiene repercusiones en nuestro programa de preservación. ¿Por qué? Porque eso traduce a temperaturas altas, a humedades relativas altas, a salitre. En Puerto Rico nadie se salva y si estamos en un pueblo de costa menos, del salitre, que puede tener repercusiones en los documentos, sí, cuando pensamos en medios como tintas ferrogálicas, ¿verdad? Que son tintas a base de hierro, así que esas tintas se corroen y se pueden caer, pero también, y más que nada, en el equipamiento, ¿verdad? En nuestros anaqueles, ¿verdad? Si son anaqueles de metal, pues tenemos que tener, ¿verdad?, en cuenta que en Puerto Rico el salitre, la corrosión de metales es un asunto importante. El nivel freático, ¿verdad?, donde estamos en consideración a, digamos, los niveles de inundación y también, pues, una isla tropical donde hay mucho sol, pues el asunto de los rayos ultravioleta también pueden ser agentes que, si no tomamos en consideración, pues, pueden afectar nuestras colecciones. Así que no hay manera de zafarse. La temperatura promedio en Puerto Rico es más alta que lo que aguanta un documento y la humedad relativa también. Así que tenemos que buscar la manera de poder atender las consideraciones atmosféricas en nuestros edificios de alguna manera. Yo les decía que vamos del macro al micro y luego de la experiencia con los huracanes y con los terremotos, pues una de los recursos que debemos tener en cuenta, ¿verdad?, son los mapas de áreas de riesgo de inundaciones. Este es el mapa de FEMA para Mayagüez, para el área de la universidad. Así que la biblioteca está más o menos por aquí. Así que la biblioteca de Mayagüez está fuera de la zona inundable, lo cual está muy bien, porque hay otras maneras, ¿verdad?, de salir y llegar. La preservación también se ocupa del recurso humano. Pero, por ejemplo, sabemos, si fuéramos a buscar los mapas de inundaciones del Archivo General, por ejemplo, el Archivo General de Puerto Rico no está en una zona inundable, pero está rodeado todo el edificio de zonas inundables. Así que eso tiene implicaciones, por ejemplo, para atender una emergencia. Si estuviera el área inundada todo alrededor de ese archivo, no habría manera de llegar a los documentos en una emergencia que así lo requiriese. También están los mapas de riesgo de tsunami y una vez más, pues la UPR de Mayagüez no está en área de tsunami, lo cual también está muy bien. Pero habría que ver, expuesto a que otras cosas podría estar. Está en zona urbana, pasan muchos carros, se mantienen las ventanas abiertas de los depósitos o no. Cuando se hacen las podas y cuando se hacen los trabajos de ornato, cuán cerca están de los depósitos. Hay cosas como polen o basura que puede entrar a la zona de los depósitos.
Y pues para eso se requiere hacer una evaluación de la planta física y de los alrededores de la planta física que nos ayuden a tomar algunas decisiones y en el mejor de los casos pues poder hacer los cambios necesarios. Cuando estamos enfrentando así de primera intención los trabajos de preservación, esencialmente lo que estamos midiendo es esto. Estamos midiendo la condición de los documentos. Tiene rasgaduras, tiene faltantes, le han hecho algún tipo de intervención, tiene cinta adhesiva, no tiene cinta adhesiva, tiene grapas, no tiene grapas, tiene liguillas, tiene rasgos de deterioro, como puede ser manchas de humedad, tiene tintas ferrogálicas que se estén desprendiendo. Es un documento mixto, es un álbum de fotografías, por ejemplo, es un documento mixto donde quizá la hoja del álbum donde están adheridas las fotografías es una hoja cívica y le está pasando la acidez a la fotografía. O está en buenas condiciones, se puede manejar sin problema. El otro renglón es cuáles son los recursos disponibles. Recursos en términos de materiales de almacenamiento, equipamiento, presupuesto, pero también recursos humanos, ¿verdad? Porque alguien es quien hace el trabajo. El valor, ¿cuál es el valor de las colecciones? Y su uso proyectado. Voy a hablarles del valor un poquito más adelante, pero aquí quiero hacer una parte para subrayar la importancia de llevar estadísticas de uso. Lo voy a mencionar unas cuantas veces, porque es la única manera en que podemos determinar cuánto nos están pidiendo un recurso y dependiendo de su condición, nosotros entonces podemos tomar unas decisiones en términos de preservación. Si estamos en una institución académica, por ejemplo, es bueno que los bibliotecarios y los archiveros tengan contacto con la facultad a la que les sirven. Y si fuese posible tener una idea de cuáles son los recursos que se van a asignar en los distintos semestres, para entonces poder atender las necesidades de los usuarios. Si usted le piden un documento en 4 secciones distintas y van a venir 150 estudiantes a pedirle el mismo documento y usted le va a tener que sacar una fotocopia 150 veces, ese documento se está deteriorando por el manejo, por la iluminación que tiene la fotocopiadora, si es fotocopiadora lo que están usando, etc. Así que nuestro trabajo como agentes de preservación es adelantarnos en la medida de lo posible a las necesidades. Entonces, una de las cosas más importantes cuando estamos hablando de la preservación en términos de planificación es cómo adjudicamos la prioridad. Porque no es coger y decir, pues yo voy a empezar con la caja 1 del anaquel 1 y voy a acabar con la caja 4000 del anaquel whatever. Nosotros tenemos que tener una idea de qué estamos tratando, cuáles son nuestras colecciones y cuáles son las necesidades de cada colección, dependiendo de unos factores particulares. A mí me gusta mucho esta matriz de Marilyn Ritzenheiler en un libro que se ha convertido en una Biblia de preservación, publicado por el Society of American Archivists, se llama Preserving Archives,
y creo que una de las primeras versiones está en HathiTrust. Así que los que tienen acceso a recursos digitales, en el proyecto de HathiTrust, si no me equivoco, hay una copia digital de este libro ya. Así que esta matriz lo que nos indica o nos ayuda es a establecer las prioridades de preservación dependiendo de nuestras colecciones. Ahora, para eso nosotros tenemos que saber unas cuantas cosas de antemano. Por ejemplo, hay que adjudicarle un valor a esas colecciones. Así que ese valor moderado a alto, ¿cómo sabemos cuál es el valor de una colección? Bueno, pues el National Archives and Records Administration tiene una guía de 9 puntos donde describen lo que se consideran los estándares de valor intrínseco de las colecciones. Está online y la pueden buscar. Entre ellas, pues se consideran aspectos de la condición material del documento en términos de soporte, de medios, de tecnología que se utilizó para la creación del documento, etc. Pero también se toman en consideración aspectos del contenido del documento. O sea que, por lo general, cuando hablamos de valor en colecciones archivísticas, hablamos del valor intrínseco y el valor evidencial, pero hay otras consideraciones que podemos tomar en cuenta dependiendo de las colecciones que estamos manejando, ¿verdad? Puede tener valor artístico, puede tener valor histórico, puede tener valor por quién es la persona que produjo la colección. Así que dentro de los 9 puntos de NARA encontramos cosas como firmas originales, ¿verdad? Esos son documentos de gran valor, dependiendo de quién es el firmante. Encontramos cosas como tecnología que ya no se utiliza, por ejemplo. Así que el documento se convierte en un registro de un avance tecnológico que ya no existe, etc. Así que eso son cosas que nos pueden ayudar a adjudicar el valor, pero igualmente ustedes como institución, ustedes pueden establecer sus renglones de valor dependiendo del tipo de colecciones que manejan, por supuesto. Esta entonces la condición buena a regular, pobre a mala, por lo general, cuando los documentos tienen rasgaduras, faltantes, deterioro por humedad, tienen hongo, tienen decoloración en algunos casos, se consideran pues condiciones adversas. Documentos que están bien, que son legibles, que se pueden manipular sin problema, que no tienen fragilidad física, pues los consideramos como que tienen una buena condición. Luego está la frecuencia del uso. Mientras más se usa o mientras menos se usa, eso va a cambiar las consideraciones en términos de la preservación, en términos de la prioridad de preservación. Así que si usted está evaluando una colección que usted ha valorado con un valor alto, con una condición pobre y que se usa mucho, entonces esa colección usted la tiene que atender primero. Así que lo ideal es que se haga esta evaluación para todas las colecciones, y estoy hablando de colecciones, no de documentos itemizados. Hacemos evaluaciones generales y podemos identificar los documentos que entendemos que van a necesitar una intervención de conservación y hacer entonces los registros pertinentes. Porque en el caso de que no tenga un grant o que tengamos el dinero en el presupuesto, pues eso es algo que podemos hacer.
Así que esta es una manera sencilla de establecer prioridades de preservación. Y luego contrastarla con esta otra matriz, que es la propuesta de Pamela Darling en Preservation Planning Program, donde una vez se establecen las prioridades con la matriz que le acabo de enseñar, pues podemos ir a establecer las prioridades de los tratamientos que queremos hacer, las acciones de preservación que queremos hacer. Digamos que queremos hacerle un rehousing, un cambio de almacenamiento, ¿verdad?, a una colección en particular que sabemos que es prioridad 1. Y hemos decidido que lo que le tenemos que hacer es cambiarle cajas y guardas. Pues eso es viable, tenemos el dinero, tenemos el personal. ¿Cuánto impacta? Pues impacta el 100% de la colección. Pues eso es prioridad 1. Ahora, si tenemos 4 documentos que hay que hacerle un tratamiento de conservación y no tenemos el dinero, pero además solamente impacta 4 documentos de 10,000, pues ya la prioridad de esa acción baja. Así que estas son solo 2 maneras en que fácilmente, con recursos limitados, que por lo general es la situación en Puerto Rico, podemos empezar a establecer prioridades y a tomar decisiones en cuanto a tratamientos de preservación en las colecciones. Y eso, después de la evaluación general del edificio, es lo que debemos hacer antes de lanzarnos, ¿verdad?, como dementes a hacer cosas. Porque a lo mejor estamos tomando decisiones sobre colecciones que pueden esperar. Es mejor tomar decisiones informadas, es lo que quiero decir. Así que cuando estamos hablando de preservación, estamos hablando de las acciones, como ya les dije, que van a tener el mayor impacto en la mayor cantidad de documentos. Y por lo general, eso es manejo, almacenamiento y control ambiental. Las prioridades de tener que escoger, las prioridades deben estar en manejo y almacenamiento. Sin descartar que el control ambiental también, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, es una condición preocupante, pues por nuestro contexto ya intrínseco. Así que manejo, me refiero obviamente a cómo es que estamos manipulando las colecciones y quién las manipula y si las manipula con entrenamiento o sin entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de un archivo, si le dejamos la caja al investigador y nos vamos, y el investigador está ahí en la mesa con la Coca-Cola, el café y el sándwich. Almacenamiento tiene que ver, por supuesto, como ya sabrán, con los anaqueles y el equipamiento, pero también con los depósitos. Y ya el control ambiental, pues con asuntos como temperatura, principalmente temperatura, humedad relativa y control de agentes biológicos. Como ven en la imagen a la derecha, pues esto es un libro que tiene daño por hongo, pues porque en algún momento estaba almacenado en un área con una humedad relativa alta. Y como supongo que saben, pues el papel es higroscópico, es decir, que absorbe agua y la retiene. Así que cuando este libro está cerrado, oscurito, mojadito, pues los hongos van a decir, échale, este es el bachelor pad. Así que
Estas son cosas que a lo mejor no nos percatamos de ellas a menos que hagamos una evaluación general de las colecciones. En cuanto al almacenamiento y el manejo, como ven en las imágenes en la izquierda, con mi emoji de oh my god, pues no, estas son situaciones que no deben ocurrir, aunque es bien difícil controlar estas situaciones cuando tenemos espacios pequeños, cuando tenemos poco personal y cuando pues las condiciones de los depósitos pues no son necesariamente óptimas, pues porque la mayoría de los casos, como es nuestra experiencia en la isla, pues los archivos no son edificios que se construyeron para la función de archivo. Son en la mayoría edificios que se están reciclando. Así que se hace lo mejor que se puede con lo que hay, ¿no? En términos de manejo, ¿verdad? Una de las cosas que más se debate, se pregunta, se discute es guantes o no guantes. Muchas instituciones ya optan por no utilizar guantes, a menos que no sean casos específicos, porque los guantes, si te quedan grandes, no puedes manejar bien el documento, pierdes tactilidad, a veces no mides bien la fuerza, así que los guantes por lo general causan más problemas que los que resuelven. Así que en muchas ocasiones se opta por no utilizar guantes, inclusive porque los investigadores no utilizan guantes a menos que no sean unos documentos determinados. Por ejemplo, el National Archives no te dan guantes para manejar los documentos. En el caso de que decidan que van a usar guantes, pues tienen que decidir qué tipo de guantes. Por lo general, el guante que tendemos a comprar en los archivos es el guante de algodón, que pues va a tener distintos problemas dependiendo de los documentos que estemos manejando. Si el documento que estamos manejando tiene hongos, por ejemplo, pues no debemos utilizar este tipo de guantes porque este guante es poroso y los hongos pueden entonces penetrar, llegar a su mano y darle una reacción. Yo he tenido reacciones por hongo, por estar abriendo cosas sin protección. Así que cuando sabemos que el material tiene hongo, por ejemplo, tenemos que estar blindados, tenemos que tener bata, tenemos que tener mascarilla, gorros si es posible, guantes y en el mejor de los casos, lavar todo eso, mejor si no en la lavadora de su casa, ¿verdad? Pero lavar todo eso y no seguir usando la misma bata 20 días consecutivos, porque pues, ahí vamos a tener probablemente problemas. Si van a decidir usar guantes de látex, por ejemplo, una de las consideraciones es, primero, estar conscientes que la persona que va a ponerse el guante no tiene alergias al látex. Y segundo, que no sean guantes de látex que vienen con polvo adentro. Hay unos guantes que son guantes quirúrgicos, que a veces los compramos porque son un poquito más baratos, pero son guantes para ayudarnos a poner los guantes y para mantener las manos secas, tienen un polvo. Y si nos ponemos esos guantes cuando estamos frente a los documentos, pues ese polvo puede caer en el documento y puede entonces tener reacciones por la fricción y puede finalmente, si no tenemos cuidado, acabar dañando el documento en términos de, porque, ¿verdad? Por la fricción puede traer fragilidad al soporte. Cosas como esta. Esto fue un archivo, eso es una caja archivística. Pero ahí vemos un montón de documentos doblados, obviamente en la caja incorrecta, junto con zapatos. Y pueden haber venido juntos. Pero, obviamente, dentro del trabajo de adquisición y cuando se
abre por primera vez esa colección, pues esta no es la mejor decisión, ¿verdad? Los zapatos deben estar aparte, en sus cajas aparte, y las cajas deben responder al documento específico que se está tratando de guardar. El documento habla, el documento dice qué es lo que necesita. En términos de bibliotecas, particularmente bibliotecas de libros raros, pues nosotros tendemos a romantizarlas y queremos verlas así, toda de madera, y eso está cool para la foto, pero no está muy cool para la preservación, dependiendo de cuáles son las terminaciones de estos anaqueles. Pues si son anaqueles que tienen barnizados, cuando los barnices se deterioran, van a tener reacciones químicas que pueden entonces tener un efecto adverso en los documentos, en los libros. Así que una manera, digamos que low budget de atender esto, si la única manera de almacenar estos libros es en anaqueles de madera, pues es tener, ¿verdad?, una capa aislante. Le ponemos un mylar o un poliéster archivístico entre el anaquel, entre la tablilla y donde vamos a poner los libros. O le podemos poner 2 o 3 capas de papel archivístico, papel libre de ácido, cosa de que tengamos un buffer, ¿verdad?, entre el libro y la tablilla para evitar que haya contacto directo. Igualmente, en este caso, los libros están bien acomodados. Así que los libros deben estar acomodados como se debe, y evitar que estén tumbados, porque eso los va a deformar. Evitar que estén demasiado apretados. O sea, la idea es que podamos tomar el libro correctamente y no alarlo por el borde del lomo, porque acabamos, ¿verdad? Si lo vamos a hacer eso cada vez, pues vamos a acabar nosotros mismos, ¿verdad? El factor humano, siendo los agentes de deterioro del propio documento. Así que anaqueles, pues por lo general lo que vemos en los catálogos archivísticos es lo que vemos en la imagen de la izquierda. Aquí, de hecho, vemos varias formas de almacenamiento. Un anaquel movible con cajas de distintos tipos y distintos tamaños, dependiendo de los documentos que se están almacenando aquí. Y luego tenemos otros tipos de anaqueles como tablillas abiertas, planeras y otro tipo de gavetas, dependiendo de los documentos. Los documentos de gran tamaño, por lo general, son problemáticos, así que tenemos que tener las tablillas adecuadas. Esto quiere decir las tablillas que tengan el área adecuada para que el documento, si es un libro grande, pueda estar ahí, digamos que acostado horizontalmente, pero que toda su superficie esté apoyada, que no esté un pedazo del libro ahí tambaleando, saliéndose del anaquel. Y estas son cosas que son lógicas, pero que no saben cuánto lo he visto en distintos sitios. Como ven, las cajas están acomodadas al ras, no se están desbordando, saliéndose. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que pasa con los libros, en el caso de anaqueles movibles, con las cajas pasa lo mismo. Si la caja está saliendo, yo voy a cerrar el anaquel y no tengo cuidado, pues voy a acabar aplastando la caja, aplastando el documento y probablemente causándole un daño que me va a costar mucho más dinero que si tengo el cuidado de antemano inicialmente. Noten que en este caso, ¿verdad?, los anaqueles están separados del techo. Por lo general tenemos mínimo 12 pulgadas de separación entre techo y anaquel. Noten que el anaquel no está al ras de piso, tiene sus buenas 8 pulgadas, ¿verdad?, entre el piso y donde comienza la primera tablilla abajo, pues para evitar que si se inunda el espacio, pues que el agua llegue arriba. Y
En el caso del tope, pues precisamente para evitar que esté muy cerca de luminarias, que esos documentos entonces tengan, dependiendo de la luminaria que sea, pues que tengan exposición a temperaturas más altas. Y por otro lado, en el caso de anaqueles, pues tratar de no poner cosas arriba, porque mientras usted lo mueve, la propia vibración va a ir moviendo la caja y quién sabe, probablemente va a acabar en el piso en algún momento. Así que otra alternativa son este tipo de anaquel de la imagen de la derecha, más industrial. Aquí igualmente noten que está levantado del piso, que está separado del techo, pero en este caso pues está amarrado, ¿verdad? Hay una de esas varillas que está amarrando todos los anaqueles para evitar que en caso de que haya un sismo, pues se caigan los anaqueles y si hay alguien pues que lo hiera o lo mate o pase una cosa que tengamos que lamentar. ¿Por qué eso no está ocurriendo en el anaquel de la izquierda? Porque está cerrado, porque este anaquel lo podemos cerrar completamente y ya cada una de los anaqueles va a proveer el soporte estructural que necesita el del lado, cosa que no está pasando con el anaquel de la derecha. Igualmente noten que en la izquierda ambos son metales inoxidables, pero en el caso de la izquierda la terminación es un esmaltado y algo que tenemos que tener en cuenta cuando son muebles esmaltados es que los esmaltes no se estén escascarando porque en cuanto pueda pasar un poco de humedad, el metal va a tender a corroerse. Así que estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de almacén. Una vez más, el documento es quien exige qué tipo de almacenamiento vamos a tener. Y este es el National Air and Space Museum y este es el depósito de los trajes de astronauta. Así que, como ven, están cada uno en su tablilla con las gomas archivísticas para evitar que hayan roces. Si se fijan, dentro de las mangas tienen también goma para evitar que se doblen, porque por donde se dobla el documento o el artefacto, por ahí se rompe. Así que tratar de tomar todas las precauciones para que el documento o el artefacto esté lo más cerca posible de su condición óptima. Como ven, a la izquierda los cascos están cada uno en una caja y esto, aunque son anaqueles abiertos, me atrevo a apostar que la limpieza de este espacio es sumamente metódica. Igualmente noten que es un espacio pequeño y por lo tanto tienen un anaquel que es un anaquel movible y probablemente este es el que sacan cuando a alguien interesa estudiar, ¿verdad? O cuando van a poner una exhibición, pues este es el anaquel que mueven. Cuando tenemos anaqueles movibles, que sí que los podemos tener, por supuesto, asegúrense que tengan los frenos puestos, porque no queremos que salgan rodando, ¿verdad? Y que las cajas y los documentos puedan caerse. Documentos de gran tamaño, como en el caso de planos o cartografía, mapas, etcétera, pues en sus equipamientos, en sus muebles adecuados. En este caso, en la imagen de la izquierda, ven una planera. Esta planera es más o menos como de 2,5 pulgadas de grosor, así que hay un límite a la cantidad de documentos que podemos almacenar aquí. La idea no es almacenarlas hasta que ya no quepa más, porque cualquier roce, ¿verdad? Con el propio mueble va a causar fricción y va a debilitar el soporte. Y en el caso de las planeras, hay que asegurarse que tengan, ¿verdad? Este tipo de pestañas, porque estos documentos están mal puestos supongo que para la foto, pero se supone la mejor práctica es que sobre estos documentos haya a su vez
un papel libre de ácido que los cubra y que entonces la pestaña pise, por así decirlo, ese papel, no los documentos, ¿verdad? Si podemos evitarlo, el papel, y eso lo que hace es que cuando abrimos la gaveta no se crea succión y los documentos entonces no se estrujan. Así que en el caso de planeras es bien importante que tengan ese tipo de pestañas, porque si no van a tener un problema cada vez que la abran con la succión de aire y el documento. Documentos de gran tamaño también, que son más grandes que las planeras, pues se pueden enrollar, pero no se enrollan de cualquier manera, ¿verdad? En este caso vemos un tubo de cartón sobre el que están enrollados los documentos de gran tamaño, recubierto por un poliéster archivístico, el nombre comercial es Mylar, y luego amarrado con un cintillo de algodón. Que tampoco es que lo vamos a amarrar hasta que el documento diga jácata, lo vamos a amarrar para que no se mueva. Y luego dentro de una caja archivística especialmente construida para rollos. En el caso de que no tenemos el acceso a este tipo de caja, pues podemos comprar rollos. Y en este caso tenemos el rollo de cartón, el documento, un recubierto de papel archivístico y luego dentro de otro cartón un poquito más grande, otro tubo de cartón un poquito más grande. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo empiece a montar tubos de cartón sobre tubos de cartón, cada uno va a estar apoyándose sobre el tubo de cartón y no sobre los documentos, lo cual va a evitar que por lo tanto, que los mismos se deterioren. En términos de las cajas, hay muchísimas, ¿verdad? Yo prefiero las cajas típicas pequeñas, esta, ¿verdad? Un tercio de pie cúbico, con spacers, cosa de que los documentos no se resbalen, ¿verdad? Como vemos aquí en una caja de pie cúbico. Si no le ponemos esto, los documentos se van a doblar y vamos a acabar con documentos con viajes. No es lo que queremos. En el caso de artefactos o documentos que queremos guardar horizontalmente, pues también lo podemos hacer con este tipo de caja. Mejor si son cajas que tienen el frente colapsable. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a alar el documento, ¿verdad? O no el documento, ¿verdad? Pondríamos quizás un cartón libre de ácido o un papel libre de ácido. Entonces los documentos, eso nos daría, ¿verdad? El papel nos daría por dónde agarrarlo para alarlo y no tener que meter la mano y tratar de levantarlo, porque especialmente en documentos que tienen las orillas frágiles, especialmente si son documentos que ya tienen mucha acidez, esas orillitas se van a empezar a craquear y los vamos a perder cada vez que estemos metiendo y sacando, vamos a perder porciones del documento. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de cajas es que tengan este tipo de cosido, ¿verdad? Metálico, porque le da más rigidez y estabilidad a la caja, pero los que ya los conocen saben que estos ribetes de metal también tienen un recubierto de esmalte y por lo tanto ese recubrimiento de esmalte tiene que mantenerse lo más intacto posible, porque si se empieza a escascarar vamos a tener problemas con la corrosión del metal en la propia caja. Igualmente, las cajas que tienen, hay algunas que tienen un hilito para alar la caja y sacarla de la anaquel, que el pegamento no se vea por fuera, que ese pegamento no esté en contacto con el interior de la caja tampoco, para que no esté en contacto con los documentos y que no se desprenda. Así que hablando de los materiales, pues cuando estamos comprando, pues tenemos mucha, digamos que nomenclaturas o definiciones. Así que, por lo general, material archivístico.
Por lo general, material archivístico significa cualquier cosa que con calidad archivística que se puede usar dentro de los archivos o bibliotecas. Ahora, material libre de ácido se refiere a materiales con un pH de 7 o mayor. Y esto quiere decir que es un material que, por lo general, tiene unas consideraciones más altas en términos de su calidad archivística. Hay todavía otra que es materiales con reserva alcalina, y esto es para cajas, para guardas, para cartapacios. Los materiales con reserva alcalina tienen un pH de 8.5 a 10, eso quiere decir que tienen un grado mayor. Si los vamos a la escala, van a estar por aquí, entre aquí y aquí. El neutro es el 7. Si usted tiene algunos documentos que necesitan estar guardados en materiales, en cajas, separadores, etcétera, con reserva alcalina, eso lo que va a hacer es un buffer de alcalinidad, cosa de que la vida de la caja sea un poquito más extensa, porque sepan que los papeles archivísticos, las guardas, los cartapacios, todo eso tiene una vida útil, eso no dura toda la vida. Con el contacto con los documentos y con el contacto con el ambiente, el pH puede subir o bajar, puede convertirse en alcalino, puede convertirse en acídico, y esas dos, y alcalinidad o acidez, ¿verdad? En gran medida, pues son problemas cuando llegamos a los archivos, a los documentos. El problema que más nos vamos a topar es la migración acídica, especialmente cuando pasan cosas como esta, cuando tenemos periódicos que están dentro de periódicos, flores, notitas que están dentro de los documentos, cuando en el caso del periódico, en este caso en particular, tiende a ser más acídico, es decir, que está por acá, más cerca de 3, 4, 5, y esa acidez, que digamos que es un tipo de corrosión, ¿verdad? Es un tipo de reacción química también, va a pasar al documento, y por eso es que vemos la mancha. Lo vemos aquí también. También los pegamentos de cintas adhesivas tienden a tener una acidez muchísimo más alta, y por lo tanto cuando vemos reparaciones viejas, pues vemos que las cintas adhesivas están amarillentas, y por lo general sí, el plástico tiende a ser más acídico, y cuando se deteriora se pone amarillento y se empieza a craquear, pero también el pegamento es más acídico y por eso va a dejar esa mancha. Pero en un mundo ideal, pues podemos combatirlo bastante con materiales con reserva alcalina. Ahora, los materiales con reserva alcalina, por ejemplo, no son buenos para utilizarlos con fotografía. Así que esas cosas tenemos en cuenta y tienden a ser muchísimo más caros. Nuestro objetivo, crear un ambiente óptimo. Mientras más pendientes estemos a la temperatura, mientras más pendientes estemos a la humedad relativa, podemos prolongar o disminuir la vida útil de los documentos. El papel aumenta, aumenta su vida útil a medida que se le va bajando la temperatura al depósito. Lo contrario ocurre cuando se va aumentando la temperatura. Pero tengo que decir que en términos de las fluctuaciones, lo más dañino no es que la temperatura necesariamente esté alta, son las fluctuaciones. Si la temperatura está alta, pero se mantiene alta siempre, y no hay un sub y baja de temperatura, por lo general los documentos se mantienen. Si usted alguna vez ha ido a buscar documentos a una marquesina, documentos que llevan 20 años en una marquesina, pues se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos, pues, como la temperatura no fluctúa mucho, pues, el documento más o menos se mantiene. No es que no se vaya a deteriorar, claro que se va a deteriorar, pero lo que más causa deterioro son las fluctuaciones abruptas en los renglones de temperatura. Por eso, una de las cosas más
horribles que le podemos hacer a nuestras colecciones es apagar y prender el aire acondicionado todos los días. Si cuando nos vamos a las 4:30 apagamos el aire acondicionado y lo volvemos a prender a las 8 cuando volvemos, estamos creando un ambiente donde va a haber condensación y donde, por lo general, esas fluctuaciones de temperatura y humedad no solo van a traer, ¿verdad? Como ya les dije, condensación, lo cual quiere decir que va a haber agua entrando al depósito y por lo tanto no solo vamos a tener humedades, manchas por humedad, fragilidad de los soportes, pero también vamos a tener asuntos como hongos. Así que el prende y apaga de aires acondicionados es algo que tenemos que evitar. Igual que la humedad relativa. Una humedad relativa del 45% es una humedad relativa que se considera buena para colecciones y una temperatura de 70 para colecciones mixtas, estoy hablando aquí, pues también se consideran renglones adecuados cuando tenemos colecciones mixtas y también espacios donde hay gente trabajando a la vez. Considerando que, ¿verdad? Dependiendo de cuánta gente haya. Mientras más gente haya, obviamente nosotros también tenemos una temperatura corporal y la temperatura corporal de la gente también aumenta la temperatura de los espacios. Igual si ese espacio está da cara al exterior, ¿verdad? Y estamos en una de las fachadas donde el sol castiga, pues también ese espacio probablemente va a tener una temperatura más alta. Y estas son cosas que hay que monitorear. Así que estos espacios donde hay documentos, ya sean espacios de trabajo o espacios de depósito, tienen que haber hidrotermógrafos, ya sea análogos o digitales, donde podamos entonces nosotros llevar el registro de cuál es la temperatura y la humedad relativa diaria, mínimo 2 veces al día, mejor. Y eso nos va a ayudar a ver cuáles son las fluctuaciones para poder ajustar nuestro ambiente. Esta es una gráfica de National Archives en College Park y se las pongo para que vean las temperaturas y la humedad relativa óptima dependiendo del tipo de materiales que se están guardando en los depósitos. Noten que la película a color necesita temperaturas muchísimo más bajas que papel, por ejemplo. En muchos archivos que tienen mucho dinero, las películas, los negativos, se guardan en neveras, en depósitos que son neveras. Y eso significa que además del depósito que es nevera, necesitamos un espacio que se llama un cuarto de aclimatación, donde se puedan sacar los documentos para que vuelvan poco a poco a la temperatura más óptima y no vayan de una temperatura bien baja a una temperatura bien alta, porque como ya les comenté, eso es lo que hace que más se acelere el deterioro de los documentos. Un recurso que a mí me encanta es este. Este es el Preservation Self-Assessment Program de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Pueden buscarlo online y tiene una sección que se llama Collection ID Guide. Dentro del Collection ID Guide, usted va a buscar qué tipo de documento es. Si usted quiere ver películas Super 8, si usted quiere saber de papel, cualquier tipo de papel, de fotografía, de cualquier tipo de técnica fotográfica, y ahí le va a decir los tipos que existen, las compañías que lo produjeron, la historia del soporte y de los medios, y al final le va a decir cuáles son los ambientes óptimos para ese tipo de colecciones. Así que esto es un gran recurso para tener en cuenta cuando estamos atendiendo y estamos empezando, ¿verdad?, a investigar sobre los distintos materiales que tenemos en nuestras colecciones. Porque papel no es correcto. No es lo mismo papel de periódico que papel bond, que papel vegetal,
que pergamino, etcétera. Cada soporte y cada medio, cuando estamos hablando de tinta, ¿verdad? Grafito, tinta china o marcadores, todas esas cosas, tinta ferrogálica, todas esas cosas, tintas de pigmento, como vimos en uno de los slides al principio, todas esas cosas tienen repercusiones en la preservación de los documentos. Otra cosa que a veces no tomamos en cuenta es que la luz es uno de los agentes de deterioro más dañinos. El daño por luz es cumulativo y no es reversible. Así que si usted acostumbra a dejar sus documentos afuera con lámpara fluorescente en su espacio o en salas de consulta que están llenas de ventanales y que se ven súper bonitas, es posible que usted le esté haciendo daño a los documentos. En la imagen estamos viendo un dibujo, el mismo dibujo antes de exponerlo y luego de varias semanas de exposición, y ven cómo se ha blanqueado, los colores se han perdido por la exposición a la luz. Así que es importante tener en cuenta que si podemos hacerlo, debemos tener filtros UV para todas las bombillas fluorescentes. Y también debemos instalar filtros UV en caso de que tengamos ventanas en las áreas de trabajo, en las áreas de consulta. En los depósitos no lo voy a mencionar porque los depósitos, como ustedes saben, deben estar cerrados. Y cuando estamos midiendo estos filtros, tenemos que estar pendientes que lleguen hasta el metal, porque cualquier pedacito de luz que salga, pues también le hace daño al documento, igual que en las ventanas. ¿Que podemos hacerlo low budget? Sí, usted puede comprar, en el caso de las ventanas, con tape paper negro y ponerlo, o ponerle cortinas negras. Muchos archivos lo hacen. ¿Se ve lindo? No, no se ve lindo. Pero lo que estamos buscando es mantener la estabilidad del documento. Y el documento es nuestra prioridad. Así que estas son dos cosas bien básicas que podemos hacer en cuanto al daño por luz. Pero lo más básico es que cuando nos retiramos de los documentos, estamos trabajando con ellos, y después que nos retiramos, los volvemos a guardar. Los guardamos, le ponemos un papel encima, los guardamos en su cartapacio, lo metemos en su caja. Y con eso nos aseguramos que estamos controlando la cantidad de luz que está accediendo al documento. Algunas cosas que nos encontramos y que hacemos también es tratar de reparar los documentos. Esto es un documento en papel vegetal que un buen samaritano quiso reparar con cinta adhesiva, pero en vez de hacerlo por detrás, lo hizo por el frente. Y por eso es que ven que la cinta adhesiva está corriendo, ¿verdad? Por el dibujo. Y esto es bastante común verlo en todas las épocas con todo tipo de cinta adhesiva. Por lo general lo vemos por detrás, pero en ocasiones, particularmente en libros, podemos ver Scotch tape, ¿verdad? Cinta adhesiva transparente en muchos de los documentos. Nosotros lo único que podemos hacer como archivero es tratar de remover el plástico si sale fácil. Esto que estamos viendo aquí de remoción de cintas adhesivas, con bisturí, etcétera, y calor, que son las técnicas más comunes, esto no lo debemos hacer nosotros. Si el plástico de la cinta adhesiva se desprende del pegamento solo, entonces lo retiramos. Pero eso es todo lo que podemos hacer. Igual Permiso. venden dígame. Sí, que ya estamos próximos a terminar, ya se... Pues voy por ahí. Déjame poner dos cositas más. Ok. Sí, no hay Así problema. que, remoción de cintas adhesivas, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Limpiezas en seco? Sí.
habiendo tenido seguridad que no estamos borrando información del documento, solamente estamos quitando la suciedad. Y eso lo podemos hacer con esponja de goma vulcanizada o con goma blanca triturada. Este tipo de cosas que venden en los catálogos a mí no me gusta porque tienden a ser bastante resecantes en los documentos. Y lo otro que podemos hacer es quitar liguillas y clips con cuidado y tratando de no romper el documento, utilizando instrumentos como esto, como microespátula. Y nada, les dejo esta arriba, que son algunos consejos finales para atender sus colecciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Luz María Rodríguez por la tan buena presentación. Si alguna persona tiene alguna pregunta, ahora es el momento de poder hacerla. Ya se incluyó el enlace para la evaluación, está en el chat. Si hay alguien, los micrófonos están abiertos. Les dejo mis contactos por aquí. Si no hay ninguna pregunta al momento, pues como dice la doctora Luz María Rodríguez, que dejará su contacto aquí en la presentación. Le agradecemos a todos por haber participado. Recuerden que el miércoles tendremos otra charla con la señora Shakira Teresa Santiago a las 2 de la tarde. Y agradecemos a la doctora Mari Rodríguez por la oportunidad. Que pasen un buen día y recuerden llenar la evaluación. Gracias. Sí, buenas tardes, Katy. Hay unas personas que tienen la mano levantada. Ok. Vamos a ver, es que no me di cuenta. Dame un momentito. Déjame ver. Ok, sí. ¿Y cómo le hago, Anitza? Disculpa. Ok, primero tenemos a Elizabeth Carrastillo y a Fátima Ortiz con la mano levantada. Elizabeth Carrastillo, si quisiera expresar su pregunta. Sí, pues en realidad puede abrir el micrófono. En realidad no es una pregunta, lo que quiero es darle las gracias, ¿verdad? Los maestros bibliotecarios del Departamento de Educación necesitamos mucho de estos talleres, puesto que muchas veces no trabajamos en las condiciones más óptimas, y esto nos ayuda muchísimo a poder entonces preservar lo que se ha obtenido con tanto sacrificio. Así es que de verdad le doy las gracias y nos vemos en el taller del miércoles. Muchas gracias, Elizabeth. Tenemos ahora a Elizabeth Carrasquillo. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, ya, yo fui la que hablé. Ah, disculpe. Pues tenemos a Isabel Díaz. Saludos, Isabel. ¿Puede abrir el micrófono para hacer su pregunta o comentario? Aparentemente no está. Muchas gracias a todos los participantes a nombre de la Biblioteca General. Gracias a la doctora Rodríguez también y gracias a la señora Catherine Izarri por la organización de esta actividad. Cualquier duda o pregunta puede colocarla todavía en el chat. Vamos a estar dejando de grabar, pero el chat va a estar abierto unos minutitos adicionales por si tienen que escribirnos algún comentario.
Gracias.